¿Cuántas veces has sentido que tu mente se ha convertido en tu peor enemigo? Pensamientos que no te dejan dormir, que te repiten mentiras una y otra vez. No vales nada, no vas a cambiar, Dios ya se cansó de ti, tu pasado te condena, nunca vas a ser libre. Y si te dijera que esos pensamientos no nacen de ti, sino de un enemigo espiritual que ha estado sembrando mentiras silenciosas día tras día para destruir desde adentro lo que Dios quiere levantar desde el cielo, y si te dijera que hay una batalla invisible ocurriendo ahora mismo en tu mente, pero también te revelara que Dios te ha dado armas sobrenaturales para vencer esa guerra y recuperar tu paz. Hoy, en este mensaje, vas a descubrir cómo el Espíritu Santo puede deshacer pensamientos que han gobernado tu mente por años. Pensamientos que sin darte cuenta han formado cadenas invisibles. Pensamientos de culpa, de temor, de odio hacia ti mismo, de desesperanza, pensamientos que no vinieron de Dios, pero que Él quiere reemplazar por verdad, sanidad y libertad. Dios me trajo aquí hoy para decirte que tu mente no está perdida, que tu salud mental le importa al cielo, que hay un poder sanador que va más allá de los medicamentos, de los consejos humanos o del positivismo barato. Hay un poder que viene directamente del trono de Dios y penetra hasta lo más profundo de tu alma para romper con todo lo que te está destruyendo por dentro. Hoy quiero que escuches esto con todo tu corazón. Tu mente puede ser restaurada. Tu mente puede ser libre. Y tu vida puede ser completamente transformada si te entregas al proceso de sanidad divina que comienza aquí y ahora. Pero necesito hacerte una advertencia espiritual con amor. Si sales de este video antes de tiempo, puedes perder la respuesta que tu alma lleva años esperando. Puedes perder la clave que el Espíritu Santo quería usar para libertarte. No lo permitas. Quédate. Y mientras lo haces, comenta esta frase como un acto profético sobre tu vida. Mi mente pertenece a Cristo. Escríbelo en los comentarios. Decláralo como una verdad espiritual. Hazlo ahora. Esto no es un ritual. Es una declaración de guerra contra toda mentira que ha querido tomar tu identidad. Y si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora. No es solo un gesto digital. Es un acto de evangelismo. Porque al hacerlo, estás haciendo que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están siendo atacadas en sus pensamientos y necesitan una palabra urgente de Dios. Estás sembrando libertad donde hay confusión. Estás siendo parte de una red de sanidad espiritual. Felicitaciones si ya lo hiciste. Eso demuestra que no estás aquí por curiosidad, sino por convicción. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque tu mente necesita seguir alimentándose cada semana con verdad. Necesita una comunidad que interceda, enseñe y te ayude a mantenerte firme en el campo de batalla más importante, tu pensamiento. Mucha gente no tiene una iglesia, muchos no tienen con quién hablar. Este canal es el refugio de muchos que están luchando por mantenerse en pie. Y por eso todos los que llegan aquí comentan lo mismo antes de empezar el estudio. Paz en Cristo, escríbelo también tú. Hazlo como un acto de unidad, de fe, de protección espiritual. Porque la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para deshacer un patrón mental que te ha mantenido atado durante años. Así que, respira profundo. Deja lo que estás haciendo. Prepara tu corazón, porque ahora vas a comenzar un viaje espiritual en el que Dios no solo tocará tu alma, sino que va a desenredar las mentiras ocultas que han gobernado tu mente por demasiado tiempo. Prepárate, porque el Espíritu Santo va a comenzar hoy una limpieza profunda en tu pensamiento, y no terminarás este mensaje siendo la misma persona. El endemoniado gadareno
Cuando la mente está rota y Jesús entra al territorio prohibido a veces, los pensamientos que habitan en nuestra mente son tan oscuros, tan persistentes y tan destructivos que terminamos aislándonos del mundo, como si ya no pertenecieras a ningún lugar. No estás muerto, pero tampoco estás verdaderamente vivo. Caminas, pero estás atado. Respiras, pero por dentro algo se ha roto. Así estaba el hombre del relato de Marcos, capítulo 5. El endemoniado, Gadareno. Su vida era un reflejo exacto de lo que significa vivir con la mente fragmentada, dominada por pensamientos que no provienen de Dios, sino del infierno. Este hombre vivía entre los sepulcros, en una región gentílica, olvidado, rechazado, solo. La gente lo temía, nadie lo entendía. Él mismo ya no tenía control sobre su conducta, gritaba, se hería con piedras, rompía cadenas, estaba desnudo. Su estado físico era solo el reflejo de lo que estaba ocurriendo en su interior. Una mente completamente destruida, invadida por fuerzas espirituales que lo esclavizaban día y noche. Puedes ver en él una imagen de lo que muchos están viviendo hoy. Personas que sonríen por fuera, pero que por dentro luchan con voces que los acusan. Personas que parecen fuertes, pero están peleando una guerra silenciosa en su pensamiento. Almas que duermen con pensamientos de fracaso, de suicidio, de odio hacia sí mismas, y que despiertan con la misma tormenta. No importa qué tan moderna sea nuestra sociedad, el campo de batalla más feroz sigue siendo la mente, y lo que ocurre en Gadara nos revela algo profundo. Jesús cruza tormentas solo para liberar tu mente. Sí, antes de este encuentro, Jesús y sus discípulos habían cruzado el mar en medio de una tormenta repentina. Mientras la barca casi se hundía, Jesús dormía. Cuando lo despertaron, él calmó el viento y el mar con una sola palabra: calla, enmudece. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabía a dónde Jesús se dirigía. Sabía que en Gadara había un hombre cuya libertad mental significaría la caída de toda una estructura demoníaca. Jesús no fue a Gadara de paso, fue por ese hombre. Fue por su alma, fue por su mente, y de la misma manera Jesús hoy ha cruzado cada barrera espiritual para encontrarse contigo en este momento. Él ha venido por ti. Cuando Jesús pone un pie en Gadara, el hombre poseído corre a su encuentro. No huye. Aunque su alma estaba rota, algo en su interior reconoció al Salvador. Aunque su mente estaba llena de voces oscuras, su espíritu aún recordaba la voz del Creador. Y eso es lo que ocurre contigo también. Aunque tengas pensamientos confusos, aunque luches con ansiedad, con culpa, con obsesiones o ideas suicidas, hay una parte de ti, la más profunda, que sabe que necesitas a Jesús, que desea su presencia más que el aire. Cuando Jesús le pregunta su nombre, el hombre responde: Legión, porque somos muchos. ¿Sabes lo que eso significa? En ese hombre vivían miles de pensamientos opresivos, miles de mentiras, miles de tormentas internas, miles de demonios ocupando la habitación sagrada que solo Dios debía habitar, su mente. Pero lo glorioso de esta historia no es el número de demonios, sino el poder de una sola palabra: sal fuera. Con autoridad, Jesús expulsa a los espíritus inmundos, los echa fuera, los obliga a abandonar un territorio que no les pertenecía. Jesús no necesita gritar, repetir frases vacías o forcejear con el infierno. Con una sola orden, la mente de este hombre fue liberada en un instante, y lo más hermoso de todo es lo que sucede después. La gente del pueblo llega y encuentra al hombre que antes gritaba, se hería y vivía desnudo, sentado, vestido
Y en su juicio cabal, puedes sentir el peso de esa frase. En su juicio cabal, Jesús no solo sanó su cuerpo, no solo liberó su espíritu, sanó su mente, le devolvió el control sobre su pensamiento, le devolvió la paz interior, le devolvió la dignidad que las voces internas le habían robado, le devolvió la capacidad de decidir sin ser esclavo de tormentos. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Él no viene a juzgarte por tus pensamientos, no viene a señalar lo que pasa por tu mente cuando nadie te ve. Viene a liberar lo que otros no ven, pero tú sí sientes cada día, porque Dios conoce tus pensamientos más oscuros y aún así te ama con una pasión inquebrantable, porque Él sabe lo que piensas cuando estás solo. Y no se aleja de ti por eso. Él se acerca, te busca, te toca y ordena que esa tormenta termine. Pero aquí viene algo aún más impresionante. Después de ser liberado, aquel hombre quiso seguir a Jesús. Quería subirse al barco, quería dejar atrás su pasado, pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús no solo le devolvió su mente, le dio un propósito, lo convirtió en un predicador. Un hombre que antes no podía sostener una conversación coherente, ahora sería la voz del Evangelio en toda una región. El endemoniado gadareno se convirtió en el primer misionero de Decápolis, un territorio de 10 ciudades paganas. Y todo comenzó con la restauración de su mente. Hoy, quiero que creas que Dios puede hacer lo mismo contigo. No importa cuántos pensamientos destructivos habiten en tu interior. No importa si el enemigo ha hecho de tu mente una fortaleza. Jesús tiene poder para expulsar legiones de mentiras con una sola palabra. Y no solo eso, te restaurará, te dignificará, te sentará nuevamente, te devolverá tu juicio cabal y te convertirá en voz de libertad para otros que hoy viven lo que tú estás superando. Tu mente pertenece a Cristo y a partir de hoy esa verdad comenzará a ocupar el lugar de toda mentira. El profeta Elías, cuando el agotamiento mental apaga la esperanza, Elías fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Un hombre lleno de autoridad, que oró y el cielo se cerró, que clamó y fuego descendió sobre el altar, que desafió reyes y falsos profetas y venció. Pero después de una de sus mayores victorias, la derrota de los profetas de Baal en el Monte Carmelo, algo inesperado ocurrió. Su mente colapsó. Elías se agotó. Elías se quebró. Elías, el hombre de fuego, ahora huía lleno de miedo y pensamientos de muerte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. Sí, Elías, el profeta que vio milagros tangibles, terminó deseando morir, no por falta de fe, sino por un agotamiento mental profundo. Y es que a veces no necesitas grandes fracasos para colapsar por dentro. A veces basta con una palabra destructiva en el momento equivocado. Jezabel no lo tocó, no lo persiguió físicamente, solo lo amenazó con una frase. Pero esa frase fue suficiente para disparar una tormenta en la mente de Elías. Eso es lo que ocurre cuando venimos arrastrando cansancio acumulado, heridas internas no tratadas y pensamientos ocultos no confrontados. Nuestra mente se convierte en un campo fértil para las mentiras del enemigo. ¿Alguna vez has sentido eso? Una presión invisible sobre tu cabeza, una tristeza sin explicación, un peso sobre tu alma que no te deja levantarte, el deseo de desaparecer, de dejar de luchar, de abandonar todo. Eso vivió Elías. Y Dios dejó registrada su historia no para avergonzarte, sino para mostrarte cómo Él trata con el alma rota. Elías se refugió bajo un enebro, pidió morir, durmió, no podía más. Estaba en una depresión tan profunda que ni orar con fe, y podía,
Pero aquí comienza la obra restauradora de Dios sobre su mente. Dios no envió un juicio, envió un ángel. El ángel tocó a Elías y le dijo, «Levántate y come». Y cuando Elías volvió a dormirse, el ángel volvió una segunda vez. «Levántate y come, porque largo camino te resta». Qué ternura, qué compasión, qué sabiduría del cielo para tratar el alma humana. Dios no forzó a Elías, no lo reprendió por su desánimo, no lo abandonó por sus pensamientos oscuros, lo alimentó, lo cuidó, lo fortaleció en silencio, porque a veces, antes de recibir una palabra, necesitamos recibir descanso. Antes de cambiar pensamientos, necesitamos que Dios toque nuestro cuerpo agotado. Antes de levantarnos espiritualmente, necesitamos que el cielo nos ministre emocionalmente. Y así fue con Elías. Después de esa ministración angelical, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Allí, en una cueva, se escondió. Dios, en lugar de gritarle desde el cielo, le habló con una voz suave y apacible. No fue en el terremoto, no fue en el fuego, no fue en el viento fuerte, fue en el susurro. Porque cuando tu mente está rota, Dios no usa el estruendo, usa la ternura. Dios no entró a la cueva con truenos, entró con preguntas. ¿Qué haces aquí, Elías? Y ahí comenzó la verdadera sanidad. Dios permitió que Elías hablara, que expresara su frustración, que sacara el veneno acumulado, que nombrara sus miedos, su soledad, su angustia, y después de escucharlo, Dios restauró su visión. Le mostró que no estaba solo, que había 7,000 más que no habían doblado sus rodillas a Baal. Le devolvió propósito, le dio una nueva asignación. Le presentó a Eliseo como su sucesor y compañero. Dios no solo sanó su cuerpo, sanó su mente y lo devolvió al campo de batalla con renovada esperanza. Y eso mismo quiere hacer contigo hoy. Dios ve tu agotamiento mental, ve el desgaste que nadie más nota, ve los pensamientos destructivos que habitan en ti cuando apagas la luz. Ve la lucha silenciosa que cargas mientras sonríes por fuera, y hoy quiere tocarte, no con juicio, con alimento, con descanso, con ternura, con voz apacible. Hoy Dios quiere reemplazar esa frase que se repite en tu cabeza, «Ya no puedo más», por una nueva palabra. Largo camino te resta. Él aún no ha terminado contigo. Él aún tiene cosas que mostrarte. Él aún tiene planes por cumplir en ti. Él aún te quiere levantar, restaurar y enviar. Elías pensó que su vida había terminado, pero Dios apenas comenzaba con él, y tú también. No estás acabado, estás siendo sanado, estás en proceso, estás en restauración. Dios está tratando con tu mente, y en ese tratamiento celestial no hay espacio para la culpa ni la condena, solo para la gracia, el amor y la verdad. Hoy, si sientes que ya no puedes más, escucha la voz del cielo. Levántate y come, porque largo camino te resta. David, cuando la culpa contamina los pensamientos y Dios responde con gracia. David fue el hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un guerrero, un poeta, un rey, pero también fue un hombre profundamente humano, capaz de caer de la forma más vergonzosa y quebrarse por dentro. Su historia con Betsabé es bien conocida. Un día de ocio, una mirada indebida, una decisión equivocada. Y en cuestión de horas, David cometió adulterio, mintió y mandó a matar al esposo de la mujer con la que se acostó. Lo que empezó como un pensamiento se convirtió en una acción, y lo que parecía un deseo momentáneo se convirtió en una cadena de consecuencias devastadoras. Aquí entendemos una verdad espiritual fundamental. Todo pecado visible empieza con un pensamiento oculto. David, el que componía salmos para Dios,
Ahora estaba componiendo estrategias para esconder su culpa. Y aunque su pecado estaba oculto ante los hombres, su mente estaba envenenada por dentro. La culpa lo atormentaba. Sus pensamientos, antes llenos de alabanza, ahora estaban contaminados por el remordimiento, el miedo, la ansiedad. Día y noche, la voz de su conciencia lo perseguía. En el Salmo 32, David escribió: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano». ¿Te has sentido así alguna vez? Cuando una culpa profunda, no confesada, te carcome por dentro. Cuando tus pensamientos se repiten con frases como «¿Por qué lo hice? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo me atreví?». David estaba allí, un hombre lleno de fe, ahora lleno de miedo, un hombre que hablaba con Dios, ahora atrapado en su propio silencio. Pero fue en ese abismo emocional y espiritual donde ocurrió el milagro. Dios no envió castigo sin antes enviar confrontación. Dios usó al profeta Natán para hablar con David, y lo hizo con una parábola, una historia que perforó su corazón y expuso su pecado de forma misericordiosa pero firme. Cuando David se dio cuenta de que él era el hombre de la historia, no se justificó, no culpó a otros, no se escondió, no negó, solo dijo: «He pecado contra Jehová». Y en ese momento, algo se rompió y algo se restauró. Dios, que había visto todo desde el principio, no vino con un martillo de destrucción, sino con una palabra de gracia. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Puedes ver la belleza en eso? David merecía la muerte, pero recibió perdón, merecía juicio, recibió restauración, y aunque las consecuencias de su error no desaparecieron, su mente fue liberada de la culpa paralizante. El Salmo 51 es el testimonio de esa sanidad interior. David ora: «Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación». ¿Te das cuenta de lo que está pidiendo? No está rogando por su trono. No, está suplicando por su reputación, está clamando por su mente, porque cuando tu mente está contaminada por la culpa, el gozo desaparece, la alabanza se apaga, la seguridad se desvanece. Pero Dios no solo perdonó a David, Dios lo restauró como adorador, como salmista, como padre espiritual, como líder. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Quizás llevas años cargando culpas ocultas, errores del pasado que nadie conoce, decisiones que marcaste con dolor, pensamientos que susurran cada noche: «No eres digno, fallaste». Dios no puede usarte, pero la voz de Dios es más poderosa que esas voces. Y hoy Él no viene a recordarte tu pecado, viene a recordarte su perdón, viene a decirte: «También tu pecado ha sido remitido». No morirás, te levantarás, volverás a cantar, volverás a soñar, volverás a ser libre, porque cuando Dios perdona, no lo hace a medias. Limpia tu pasado, sana tu mente y renueva tu propósito. Hoy, si te atreves a confesar, si te atreves a rendirte, si sueltas esa culpa, Dios llenará tu mente de paz. Donde antes había tormento, habrá descanso. Donde antes había vergüenza, habrá dignidad. Donde antes había oscuridad, habrá alabanza. Así como David fue restaurado para seguir escribiendo salmos, tú también serás restaurado para seguir escribiendo tu historia. Y una historia marcada por la gracia siempre es más poderosa que una historia perfecta. Dios no busca perfección, busca rendición. Hoy tu mente puede ser lavada.
Hoy tu alma puede respirar. Hoy tu espíritu puede volver a cantar. No te escondas más. Dios no te está buscando para destruirte. Te está buscando para sanarte. Y cuando tu mente sea sanada, tu voz será más fuerte. Tu fe será más profunda. Tu llamado será más real. Porque como David, después del quebranto, serás un testimonio vivo de que Dios sana las mentes que una vez fueron destruidas por el pecado y las convierte en instrumentos de gloria. El apóstol Pablo. Cómo renovar la mente es la base de una vida transformada. Si hay un hombre en la Biblia que entendía profundamente la lucha interna del pensamiento humano, ese fue el apóstol Pablo. Su vida fue una transición radical. De perseguidor implacable a apóstol de gracia, y ese cambio no fue simplemente externo, fue una metamorfosis de mente, de una mentalidad legalista y rígida a una mente renovada por la verdad y por el Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe a los cristianos en Roma, muchos de ellos venían de contextos paganos, esclavos de pensamientos impuros, condenados por su pasado. Otros, judíos religiosos, estaban atrapados en la autosuficiencia de la ley. A ambos grupos, Pablo les revela una clave espiritual que hasta el día de hoy sigue siendo vital. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esta no es una frase poética, es un llamado urgente del cielo para todos los que están siendo destruidos por pensamientos falsos, por creencias que los limitan, por ideas que no nacieron en el corazón de Dios. ¿Sabes lo que significa conformarse al siglo? Significa vivir según los patrones mentales que dominan este mundo, el miedo constante, la comparación enfermiza, el deseo de aprobación, la voz interna que dice, no eres suficiente, la presión de aparentar, de tener, de controlar. Pablo dice, no te conformes, no aceptes esos pensamientos como normales, no creas que porque son comunes, son verdad. No permitas que tu mente sea un reflejo del sistema que Dios vino a romper. En lugar de eso, sé transformado. Pero atención, la transformación no comienza con un cambio de conducta. Comienza con la renovación de la mente. Es decir, si no cambias la forma de pensar, nunca cambiarás la forma de vivir. Pablo entendía esto, porque él mismo lo había vivido. Antes de conocer a Cristo, pensaba que perseguir cristianos era hacer la voluntad de Dios. Estaba convencido de su causa, pero su mente estaba cegada por la religión, por la tradición, por la soberbia espiritual. Fue solo después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, cuando quedó ciego físicamente, que empezó a ver espiritualmente. Y en esos días de oscuridad, aislado, sin saber qué ocurriría, Dios comenzó a derribar fortalezas mentales. Más adelante, Pablo explicaría esa batalla en 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Puedes ver el lenguaje que Pablo usa? Fortalezas mentales, argumentos falsos, orgullo intelectual, pensamientos rebeldes. Todo eso se levanta como un muro en la mente del creyente y bloquea el avance espiritual. Por eso, Pablo no nos llama a ignorar nuestros pensamientos, nos llama a pelear contra ellos, a tomar cada pensamiento y preguntarle, ¿esto honra a Cristo? ¿Esto se alinea con la verdad de Dios? ¿Esto construye o destruye mi fe? Y si la respuesta es no, ese pensamiento debe ser llevado cautivo. Tú no fuiste llamado a ser esclavo de lo que piensas. Fuiste llamado a gobernar tu mente bajo el señorío de Cristo. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Pablo nos da la receta perfecta en Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, si quieres una mente sana, no puedes seguir alimentándola con basura. Debes entrenarla para pensar lo que es puro, lo que edifica, lo que exalta a Dios. Eso no significa negar la realidad. Significa elegir conscientemente qué tipo de pensamientos van a ocupar tu mente cada día. Tú decides si vas a meditar en el miedo o en la fidelidad de Dios. Tú decides si te enfocas en tu debilidad o en la gracia que te sostiene. Tú decides si revives las palabras que otros te dijeron o si repites las promesas que Dios declaró. La transformación no es automática. Es un proceso diario, un entrenamiento espiritual constante. Pero cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, tu mente se fortalece. Cada vez que renuevas tu pensamiento, tu vida cambia. Por eso Pablo dijo, tened la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Y la mente de Cristo no está gobernada por el miedo, ni la culpa, ni la ansiedad. Está llena de paz, de obediencia, de gozo, de propósito. Hoy tú puedes empezar ese proceso. Hoy tú puedes romper con los patrones mentales que te están destruyendo. Hoy tú puedes entregarle tus pensamientos al Espíritu Santo y decirle, reordena mi interior, renueva mi mente, hazme libre por dentro. Y cuando eso suceda, tu entorno comenzará a cambiar también. Porque el mundo externo siempre se ajusta a la salud de tu mundo interno. No vivas más con una mente que te sabotea, no más pensamientos que te acusan, que te frenan, que te hunden. Empieza hoy el proceso de renovación y descubrirás, como Pablo, que la mente de Cristo es la puerta a una vida verdaderamente transformada. La mujer encorvada, cuando los pensamientos te doblan, pero el toque de Jesús te endereza en Lucas 13:10-17, se encuentra una de las sanidades más simbólicas y profundamente espirituales del ministerio de Jesús. Una mujer, encorvada por 18 años, incapaz de enderezarse, aparece en la sinagoga. El texto dice que un espíritu de enfermedad la tenía atada. Su cuerpo estaba doblado hacia abajo. Pero lo que Jesús vio iba mucho más allá de su espalda curvada. Lo que estaba encorvado era su alma, su mente, su visión, su autoestima, su historia. Esta mujer representa a millones de personas que caminan, viven, trabajan, cuidan de otros, pero por dentro están dobladas. ¿Te has sentido así? No literalmente encorvado, pero sí cargado de pensamientos que te inclinan hacia abajo. Pensamientos de insuficiencia, recuerdos de rechazo, humillaciones que te marcaron, creencias que repiten, no vas a salir de esto, no eres nada. Durante 18 años, esa mujer escuchó esas voces. La tradición judía la consideraba impura. Algunos pensaban que su enfermedad era castigo divino. Tal vez hasta ella lo creía, y así como ella, muchos han vivido atados a ideas que no provienen del cielo. Ideas que vinieron de una infancia rota, de una traición, de una figura de autoridad que sembró veneno con palabras. La mujer encorvada vivía doblada, pero lo más doloroso no era la posición de su cuerpo. Era que había aprendido a aceptarla como normal. ¿Te das cuenta? Hay personas que ya no luchan, ya no oran por libertad, ya no piden sanidad, porque han creído que así deben vivir. Pero aquel día algo cambió. Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Ella no fue a buscar sanidad. Ella fue, quizás, solo por costumbre, por fe rota, por rutina. Pero Jesús la vio, la llamó, y dijo las palabras que romperían años de esclavitud. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Luego puso las manos sobre ella y al instante se enderezó. Por primera vez en 18 años vio el cielo sin esfuerzo. Por primera vez en años
Sus ojos se alinearon con los de otros. Por primera vez, su cuerpo reflejaba la libertad que su alma acababa de recibir, pero lo más profundo aún estaba por decirse. Jesús, al ver la crítica religiosa por haberla sanado en sábado, pronunció una frase poderosa. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús no solo la sanó, la restauró a su identidad, le recordó que no era una cualquiera, no era un error, no era una maldición viviente, era hija, y como hija merecía libertad, merecía dignidad, merecía ser enderezada por la verdad. Este es el patrón de la sanidad mental. Jesús te ve. Él conoce los pensamientos que nadie más oye. Él sabe cuánto te cuesta mirar a los ojos. Él entiende la guerra que vives contigo mismo cada día. Jesús te llama. No te obliga, no te expone para avergonzarte. Te llama por tu nombre como lo hizo con esta mujer, porque para Dios tú no eres el deprimido, la ansiosa, el adicto, la herida. Eres hijo, eres hija. Jesús te libera. No necesitas cargar eso para siempre. No necesitas vivir encorvado por pensamientos que otros sembraron. No necesitas normalizar la tristeza que te aplasta. Jesús declara, eres libre. Jesús te toca, porque su sanidad no es teórica, es tangible, no es solo un versículo, es una experiencia. Él pone su mano sobre tu mente herida, sobre tus emociones alteradas, sobre tus pensamientos obsesivos, y al instante comienzas a ver diferente. Jesús te devuelve tu posición. Ya no caminas doblado, ya no te escondes, ya no te arrastras emocionalmente. Te levantas, te afirmas, te enderezas, porque la verdad te ha hecho libre. Hoy, el mismo Jesús que sanó a la mujer encorvada está aquí, te está viendo, está llamando tu nombre y está declarando sobre ti, eres libre de lo que te ha doblado. No fue tu culpa, no fue tu decisión cargar esa atadura, pero hoy puedes decidir soltarla. Hoy puedes decir, no voy a aceptar más esta postura de derrota, no voy a vivir encorvado por mentiras. Mi mente pertenece a Cristo, mi alma será enderezada y mi espíritu será restaurado. Hoy es tu día de reposo, hoy es tu día de libertad, hoy es tu día de mirar hacia arriba y no hacia abajo nunca más. Jesús en Getsemaní, cuando la ansiedad quiere dominar tu mente, pero la obediencia abre el cielo. Hay un lugar en la Escritura donde vemos a Jesús como nunca antes, no multiplicando panes, no caminando sobre las aguas, no predicando a multitudes, sino postrado en el suelo, sudando sangre, luchando con el peso del dolor anticipado. Un momento íntimo, desgarrador, profundamente humano, un momento donde el Hijo de Dios también enfrentó una tormenta mental. Ese lugar fue Getsemaní. Jesús sabía lo que venía. La cruz, la traición, el abandono, el juicio, el castigo del pecado del mundo entero. Su espíritu estaba dispuesto, pero su alma estaba profundamente turbada. En Mateo 26:38, Jesús dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». ¿Puedes sentir el peso de esa confesión? Jesús, el que resucita muertos, el que sana enfermos, el que reprende tormentas, ahora confiesa que está al borde del colapso emocional, no por falta de fe, sino por el peso real de la angustia. Y aquí está el misterio más glorioso. Jesús sabe lo que es estar al límite mental. No es un Salvador distante, no es un Dios indiferente. Él conoce la ansiedad desde adentro. Él sintió la angustia en carne propia. Él vivió el desborde de la presión emocional que casi rompe el cuerpo. La ciencia hoy llama a esto hematidrosis, una condición en la que el estrés extremo provoca que los vasos capilares revienten en las glándulas sudoríparas
y el cuerpo sude sangre. Jesús no solo sufrió por nosotros en la cruz, sufrió con nosotros en Getsemaní. Y eso cambia todo, porque si tú estás luchando con ansiedad, con pensamientos que te quitan la paz, con presiones internas que nadie más entiende, Jesús no te mira desde lejos. Él se arrodilla a tu lado. Él ha estado allí. Él sabe lo que es clamar con lágrimas. Él sabe lo que es rogar al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero aquí viene el momento que parte la historia en dos. Después de esa oración intensa, repetida 3 veces, con el alma hecha trizas, Jesús se levanta y pronuncia las palabras que rompen la ansiedad con obediencia. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase no fue una resignación, fue una rendición, no fue derrota, fue autoridad sobre su propia mente. Jesús nos enseñó que, aun en medio de pensamientos angustiantes, se puede obedecer. Que aun cuando la mente se inunda de temor, el Espíritu puede tomar el control. Y cuando Jesús dijo eso, el cielo respondió. Lucas 22:43. Dice que un ángel vino del cielo para fortalecerle. ¡Qué verdad poderosa! Cuando decides rendir tu voluntad, Dios envía fuerzas del cielo. Cuando no te dejas gobernar por lo que sientes, sino que te alineas con lo que Dios dice, el cielo se abre, el poder se desata, la mente se estabiliza. Jesús se levantó de la oración con la misma cruz delante, pero con un corazón fortalecido. El proceso no cambió. Quien cambió fue Él, y por eso pudo cargar la cruz sin quejarse. Por eso pudo enfrentar el juicio sin defenderse. Por eso pudo liberar perdón en medio del dolor, porque su mente ya había vencido antes que su cuerpo sufriera. Y tú también puedes vencer así. Quizás la ansiedad no desaparece de un día para otro. Quizás los pensamientos aún regresan como olas, pero sí, como Jesús, aprendes a rendir tu voluntad en oración. Vas a vencer en tu interior antes de que el exterior cambie. Hoy el Espíritu Santo te recuerda, no estás solo en tu angustia. Jesús ya pasó por ese valle, y Él dejó una ruta marcada: oración, rendición, fortalecimiento. Si tu alma está triste hasta la muerte, no huyas. Ve al Getsemaní, postra tu alma, derrama tu mente, rinde tu voluntad y espera, porque cuando el cielo ve a un corazón rendido, siempre responde. Hoy Dios está enviando fuerzas nuevas, no para evitar tu cruz, sino para capacitarte para pasar por ella en victoria. No para quitarte toda ansiedad en un instante, sino para mostrarte que en Él puedes tener paz, aún en medio de la tormenta. Hoy, haz tuya esa oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya, y te sorprenderás del poder que se desata cuando la mente se alinea con el cielo. El joven rico. Cuando los pensamientos de pérdida bloquean tu libertad interior, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, Jesús tiene un encuentro revelador con un joven aparentemente perfecto. Era rico, influyente, educado en la ley, y, según él mismo, había guardado los mandamientos desde su juventud, pero en su interior algo le faltaba. Una inquietud lo había llevado a los pies del Maestro con una pregunta que delata un alma con tormenta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A primera vista, este joven lo tenía todo: bienes, moral, religión, reputación. Pero por dentro, su mente estaba atrapada. Tenía éxito, pero no tenía paz. Tenía obediencia externa, pero no libertad interna. Jesús, mirándolo, lo amó. Y aquí hay algo muy importante. Jesús no lo confrontó desde el juicio, sino desde el amor. Él no le señaló sus errores. Le reveló su atadura. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo.
y ven, sígueme. Jesús fue al punto exacto donde el joven tenía su mente prisionera, el temor a perder. No era su dinero el problema, era el pensamiento interno que le decía, si entregas esto, te quedarás sin nada. Si sueltas el control, no serás nadie. Si renuncias, te destruirás. Este tipo de pensamientos son más comunes de lo que creemos. Muchos no viven esclavos del pecado visible, sino de ideas internas que los limitan. Ideas como, si dejo esta relación, me quedaré solo. Si obedezco a Dios, perderé mi estabilidad. Mas si suelto este sueño, me habré fracasado. Si entrego el control, todo se derrumbará. Estas creencias sabotean tu avance, bloquean tu paz, te hacen vivir con miedo. Y así como al joven rico, Jesús también nos confronta desde el amor. No porque quiera quitarte algo, sino porque quiere liberarte de lo que no necesitas para avanzar. La Biblia dice que el joven, al oír esto, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero en realidad, las posesiones lo tenían a él. Jesús no solo le estaba ofreciendo salvación eterna, le estaba ofreciendo libertad de alma. Pero su mente no pudo soltar la mentira de que perder era fracasar. ¿Cuántas veces pensamos así? Pensamos que si soltamos el resentimiento el otro gana. Pensamos que si perdonamos, perdemos dignidad. Pensamos que si obedecemos, Dios nos quitará más de lo que nos dará. Y eso es una mentira. Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Es decir, soltar no es perder, soltar es salvar. Pero para eso necesitas una mente renovada, una mente que ya no se aferra al miedo de perder, sino a la esperanza de lo eterno. Una mente que no vive por posesión, sino por propósito. Una mente que entiende que seguir a Cristo vale más que cualquier cosa que se deje atrás. Pablo entendió esto cuando dijo, «Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Filipenses 3:7. Y añade, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor». Él dejó todo, posición, fama, prestigio, seguridad. Pero su mente fue tan sanada que ya no veía eso como pérdida, sino como basura comparado con el gozo de vivir en libertad. Hoy Dios quiere llevarte a ese mismo lugar. Él quiere sanar tu mente del miedo a perder, del apego a lo que te da identidad falsa, de los pensamientos que te hacen vivir en una jaula de control. Jesús sigue diciendo, una cosa te falta, no porque Él quiera dejarte incompleto, sino porque quiere darte la plenitud verdadera. Y esa plenitud no está en lo que retienes, está en lo que sueltas. Hoy es tu oportunidad de rendirle a Dios eso que te ata, de soltar ese pensamiento que te dice que sin eso no eres nada, porque tú no eres lo que posees. Eres lo que Dios dice de ti. Y en el momento en que sueltes esa mentira, descubrirás que todo lo que creías necesario para vivir era solo una carga disfrazada. Y cuando eso salga de tu mente, la tristeza saldrá de tu alma, y la libertad entrará por completo. Marta, cuando el exceso de pensamientos te aleja de la presencia de Dios, la historia de Marta y María, relatada en Lucas 10:38-42, es una escena aparentemente cotidiana. Pero dentro de esa simple visita de Jesús al hogar de sus amigos, se esconde una de las enseñanzas más profundas sobre el estado mental que muchos creyentes viven hoy en silencio: la sobrecarga de pensamientos. Jesús entra a la casa. María, sin dudarlo, se sienta a sus pies para escuchar. Marta, en cambio, se llena de actividad. Va, viene, organiza, sirve, se preocupa por cada detalle. Lo hace con amor, lo hace con buena intención, pero en medio del servicio,
Su mente empieza a colapsar. Lucas describe su estado con una palabra clave. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. En el original griego, esa expresión implica estar distraída, dividida, estirada en muchas direcciones. ¿Te suena familiar? Personas que sirven, oran, ayudan, predican, pero por dentro están agobiadas, abrumadas, cansadas. Marta llega al punto de explotar delante de Jesús. Le dice: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, pues, que me ayude. Fíjate en el cambio. Marta ya no solo está ocupada, ahora está molesta, y más que eso, ha perdido la perspectiva espiritual. Su mente, cargada de pensamientos, le hace creer que María está equivocada. Jesús está siendo injusto. Ella tiene que controlar la situación. Así operan los pensamientos que nos destruyen desde adentro. Toman el control, distorsionan la verdad y nos roban la paz, aun cuando estamos cerca de la presencia de Dios. Pero la respuesta de Jesús fue como un bálsamo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús no reprende su servicio, revela el estado de su mente, afanada y turbada. Dos palabras que describen con exactitud lo que ocurre cuando el corazón se llena de pensamientos que no provienen del cielo. Afán, preocupación anticipada por el futuro. Turbación, confusión interior, agitación emocional. Jesús le dice con ternura: no necesitas hacer más, necesitas sentarte más. No necesitas correr, necesitas escuchar, porque la sanidad de la mente no comienza con hacer, sino con estar en su presencia, estar en silencio, estar a sus pies. El problema de Marta no era el exceso de tareas, sino la falta de enfoque. No era su actividad, sino su corazón dividido. Y eso nos puede pasar a todos. Cuando vives lleno de tareas, de metas, de demandas, tu mente se sobrecarga, y en ese estado cualquier cosa te hiere, te irritas fácilmente, juzgas sin piedad, te alejas de la voz de Dios. Y lo más peligroso, dejas de disfrutar la presencia del Señor que ya está en tu casa. Hoy el Espíritu Santo te pregunta con amor: ¿qué pensamientos te tienen tan estresado? ¿Qué voces internas te están alejando de mi paz? ¿A qué estás dando más valor que a mi voz? Porque la mente sana no es la que nunca piensa mucho, es la que ha aprendido a priorizar lo eterno sobre lo urgente. Hoy, como Marta, puedes estar frente a Jesús, pero perdido en tus propios pensamientos, o como María, puedes dejar todo y rendir tu mente en adoración. Jesús dijo: una sola cosa es necesaria, y esa única cosa es la que sana el alma: sentarse a los pies del Maestro, escuchar su voz, dejar que Él ordene el caos interno, dejar que su palabra calme la tormenta mental. No necesitas ser perfecto para eso. Solo necesitas estar dispuesto a parar, a soltar, a decir: Señor, ya no quiero seguir así. Toma mis pensamientos, desintoxica mi mente, devuélveme el enfoque que perdí. Y lo hermoso es que Jesús no te condena. Él te llama por tu nombre, Él te ama en tu confusión y te ofrece descanso verdadero. Hoy tú puedes soltar la turbación, puedes entregar el afán, puedes dejar de correr y empezar a escuchar, y en ese lugar silencioso de entrega tu mente será sanada, tu alma será restaurada, y tus pensamientos volverán a alinearse con la paz que solo Dios puede dar. El paralítico de Betesda, cuando te acostumbras a tu condición y Dios te sacude con una pregunta a él. Evangelio de Juan, capítulo 5, nos transporta a un lugar aparentemente insignificante, pero cargado de misterio y simbolismo espiritual: el estanque de Betesda.
un lugar donde se reunían multitudes de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando que las aguas se movieran, creyendo que el primero en lanzarse sería sanado. Allí, entre la masa de necesidades, había un hombre que llevaba 38 años postrado, inmóvil, limitado, atrapado no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Este hombre no tenía nombre registrado, no era un líder, no era famoso, solo era una de las tantas historias perdidas en la multitud del sufrimiento humano. Pero Jesús, en su infinita compasión, no vino por la multitud, vino por uno, y ese uno es la imagen de todos los que, como Él, se han acostumbrado a vivir con pensamientos que los limitan. Una mente atrapada en la esperael paralítico de Betesda representa a todo creyente que ha vivido tanto tiempo atado a una condición que ya no cree posible cambiar. 38 años es casi toda una vida, y aunque físicamente seguía esperando junto al estanque, mentalmente ya se había rendido. ¿Has vivido eso? Cuando oras por lo mismo por años, pero nada cambia. Cuando repites frases como, yo soy así, esto es lo que me tocó. Dios ya no me escucha, ya no tengo fuerza. Es demasiado tarde. No son solo frases, son fortalezas mentales, muros invisibles que hacen que la persona ya no vea salida, aunque esté junto al lugar donde el milagro ocurre. Betesda significa casa de misericordia. ¡Qué ironía! Estaba en la casa de la misericordia, pero no recibía misericordia, porque el problema no era el lugar, era la parálisis interna. Una mente vencida por años de fracaso, una fe debilitada por ciclos repetitivos de derrota, una esperanza desgastada por ver a otros sanar mientras tú sigues igual. La pregunta que rompe los esquemas: Jesús se acerca. No hace espectáculo. No predica, no pregunta detalles clínicos, solo lanza una pregunta desconcertante. ¿Quieres ser sano? A simple vista, es una pregunta obvia. ¿Quién no querría ser sano después de casi 4 décadas enfermo? Pero Jesús no estaba buscando información, estaba buscando sacudir la mentalidad. Porque cuando los pensamientos destructivos han echado raíces, incluso la posibilidad del cambio se vuelve incómoda. El dolor se convierte en identidad, la espera en estilo de vida, la frustración en refugio. Jesús no le preguntó, ¿qué te pasó? Le preguntó, ¿todavía deseas salir de aquí? Y la respuesta del paralítico revela todo su mundo interior. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Notas lo que hace? No responde sí o no. Da excusas. Habla del pasado. Habla de los otros. Se ve como víctima. Justifica su parálisis. Cree que su milagro depende de alguien más. Este tipo de pensamiento es común en una mente herida. Dependencia emocional. Necesito que alguien más me salve. Comparación constante. Siempre hay otro que llega antes que yo. Foco en la limitación. No tengo lo que hace falta. Desconexión del presente. Ya no estoy en condiciones. Jesús no lo confronta con dureza. No le dice que su fe es débil. No le recuerda sus años desperdiciados. Jesús simplemente le da una orden imposible para su mente rota. Levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, deja de esperar que el agua se mueva. Deja de mirar a los demás. Deja de definirte por tus imposibilidades. Toma tu cama. Toma lo que por años te sostuvo. Cárgalo tú ahora. Muévete. Actúa. Camina hacia lo que parecía inalcanzable, y al instante el hombre fue sanado. No hubo una mano extendida, no hubo oración intercesora, no hubo agua agitada, hubo palabra, y esa palabra activó fe,
Y esa fe activó obediencia, y esa obediencia destruyó décadas de pensamientos destructivos. Cuando tu lecho se vuelve testimonio, Jesús le dice, toma tu lecho. ¿Por qué? Porque ese lecho era su símbolo de esclavitud, era lo que lo definía ante los demás, era su casa en el estanque, era la evidencia de su historia. Ahora, ese mismo objeto sería su trofeo. Ya no lo cargaría a él lo cargaría, a él. Cada paso que daba era un testimonio vivo de que su mente había sido restaurada. Ya no era el paralítico, era el que caminaba cargando su cama, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tus pensamientos destructivos han sido tu lecho por años. Esa idea de que no puedes cambiar, ese trauma que te paralizó, esa voz que dice que no eres digno, ese ciclo de derrota repetitiva. Pero hoy Jesús te pregunta, ¿todavía quieres ser sano? No te pregunta si puedes, te pregunta si quieres, porque si quieres, Él ya dio la orden, y esa orden no necesita que alguien te empuje, no necesita que el agua se mueva, no necesita que las condiciones sean ideales, solo necesita tu sí, tu fe, tu paso, tu levantarte una. Transformación que irrita a los religiosos. El texto continúa diciendo que como era día de reposo, los líderes religiosos criticaron al hombre por cargar su lecho. ¡Qué locura! En lugar de celebrar que alguien fue sanado después de 38 años, se ofenden porque lo hizo en sábado. Y eso también ocurre hoy. Cuando comienzas a romper tus pensamientos destructivos, habrá voces que te critiquen, personas que preferían verte paralizado, porque eso era más fácil de controlar. Religión que no acepta transformación fuera del sistema. Gente que no entiende tu libertad porque no han probado la suya. Pero el hombre no se detuvo, y tú tampoco debes hacerlo. Tu mente ha sido renovada, tu alma ha sido llamada, y tu historia no será más la del que espera, sino la del que camina. Hoy, como el paralítico de Betesda, puedes salir de ese estanque, ese lugar donde te acostumbraste a ver a otros avanzar mientras tú te estancabas, ese lugar donde tus pensamientos te mantenían limitado, ese lugar donde la impotencia se volvió compañera. Hoy es tu día. Hoy Jesús se acercó. Hoy su palabra fue liberada, y tu alma no puede quedarse postrada. Levántate, toma lo que te ató, y comienza a caminar, porque tu mente ha sido sanada, y tu historia acaba de comenzar. Muchos piensan que la sanidad física es el final de la historia, pero para Dios, el milagro es apenas el inicio del verdadero proceso de transformación. Una vez que el paralítico fue sanado y comenzó a caminar, la siguiente etapa era sanar su mentalidad para que no volviera al mismo lugar de esclavitud. Y eso es clave, porque hay muchos que son liberados, pero no renovados. Reciben una respuesta de Dios, pero siguen pensando como antes. Dios los saca de la parálisis, pero su mente sigue estancada en Bethesda.el. Peligro de volver al estanque. Jesús encuentra nuevamente al hombre en el templo y le dice algo inquietante. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. ¿Qué está diciendo Jesús? Que aunque fue sanado físicamente, su mente y su vida espiritual todavía corrían riesgo, porque la enfermedad física puede ser solo una manifestación externa de una guerra interna no resuelta. Y si la mente no cambia, la persona puede terminar peor que antes. Este es un principio espiritual. Dios te puede sanar, pero si no renuevas tu mente, puedes volver a quedar atado. Y esto no es para meterte miedo, sino para abrirte los ojos. Dios puede romper una adicción, pero si tu mente sigue creyendo que no vales nada, buscarás otra. Dios puede restaurar tu relación, pero si tu mente sigue herida, dañarás la nueva etapa.
Dios puede abrirte una puerta, pero si tu mente sigue cerrada, no sabrás cómo caminar por ella. Por eso Jesús no solo le dice, has sido sanado, le dice, no peques más. Es decir, vive de acuerdo con tu nueva libertad. No vuelvas a pensar como pensabas. No vuelvas a comportarte como el que estaba postrado. No vuelvas a esperar el movimiento del agua. Ahora tú cargas tu lecho, tú te mueves, tú decides. Tú avanzas, rompiendo con la identidad de víctima. Durante 38 años, ese hombre fue conocido como el paralítico. Su entorno lo definió por su condición. Su mentalidad se formó alrededor de una limitación. Y eso también pasa contigo. Si has vivido demasiado tiempo bajo una etiqueta, tu mente comienza a comportarse según ese rótulo. El rechazado, el que no logra nada, la que siempre es traicionada, el que tiene mala suerte, el que siempre cae, el débil, el iracundo, la ansiosa, el solitario. Y aunque Dios ya te liberó, tu mente sigue viviendo bajo la etiqueta. Por eso, es urgente que tomes esta verdad. El milagro no te define, tampoco tu pasado. Lo que te define es la voz de Jesús, y esa voz dice, eres libre, levántate, camina, no peques más, no te detengas, eres nuevo, ya no eres paralítico, eres testimonio viviente. Aprender. A pensar como sanado. Muchos oran por sanidad, pero viven como si nunca la hubieran recibido. Caminan con culpa, hablan con desconfianza, se relacionan desde el miedo, sueñan con limitación, sirven con baja autoestima, lideran con temor al rechazo. Y eso ocurre porque, aunque han salido de la condición física o externa, su mente sigue cargando la versión antigua de sí mismos. Pero la palabra de Dios dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Efesios 4, 23, 24. Y eso significa que debes aprender a pensar como libre, decidir como sano, orar como heredero, caminar como redimido, hablar como restaurado. Soñar como alguien que ya no está en Betesda. Tu mente determina tu nueva realidad a lo largo de la Escritura. Vemos este patrón. Israel fue sacado de Egipto, pero Egipto seguía en su mente. Pedro fue llamado como roca, pero aún pensaba como pescador. Pablo fue transformado en apóstol, pero luchó con el aguijón de su pasado. La transformación no es solo una experiencia. Es un entrenamiento mental diario. Cada vez que eliges rechazar un pensamiento de derrota, estás afirmando tu sanidad. Cada vez que hablas con fe, aunque el entorno sea adverso, estás renovando tu mente. Cada vez que decides no volver atrás, estás rompiendo con Betesda. Jesús sanó al hombre, pero el hombre debía mantener su libertad con decisiones mentales nuevas. Y tú también. Aplicación espiritual para hoy. Jesús ya te encontró. Te habló, te sanó, te levantó. Ahora es tu turno. No vuelvas a postrarte en tu mente. No sigas repitiendo los mismos patrones de pensamiento. No escuches, más a los que te recuerdan quién fuiste. No vivas mirando si el agua se mueve. Tú ya fuiste tocado por la palabra. Tú ya no necesitas un estanque. Tú ya no dependes de otros para avanzar. Hoy puedes pensar diferente, y si piensas diferente, vivirás diferente, porque tus pensamientos determinan tus decisiones, y tus decisiones construyen tu realidad. Hoy proclama con fe, mi mente ya no está en Betesda, mi alma ya no está paralizada, yo me levanto, yo camino, yo soy libre. El profeta Jeremías. Cuando la mente quiere rendirse, pero Dios reafirma tu llamado. ¿Alguna vez sentiste que estabas haciendo lo correcto, pero igual todo te salía mal? ¿Te ha pasado que obedeciste a Dios, te entregaste, fuiste fiel y, en lugar de recompensa, enfrentaste rechazo, soledad, humillación? Si es así, no estás solo.
Estás caminando por la misma senda que recorrió uno de los profetas más intensos, sinceros y emocionalmente frágiles de la Biblia. Jeremías, conocido como el profeta llorón, título injustamente simplista, Jeremías no fue débil, fue humano, y su historia es un testimonio de cómo una mente que se quiebra bajo el peso del llamado puede ser sanada por el Dios que no deja caer a sus escogidos. Este bloque es para ti si alguna vez quisiste rendirte, si alguna vez dijiste, ¿para qué seguir sirviendo? Si alguna vez pensaste, creo que Dios se equivocó conmigo. Si alguna vez sentiste que tus pensamientos te estaban ahogando, incluso mientras hacías la obra de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en el alma de un profeta para que veas cómo Dios no huye de tus crisis mentales, sino que entra en ellas y restaura tu propósito desde dentro. Él, llamado que empieza en la inseguridad del libro de Jeremías, inicia con una conversación celestial que define toda su vida. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Aquí no hay espacio para duda. Dios lo conocía antes de existir. Dios lo apartó antes de que se desarrollara en el vientre. Dios ya tenía asignado su propósito, pero la reacción de Jeremías no fue entusiasmo. Fue resistencia, fue inseguridad, fue pensamiento de autodescalificación. Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Aquí vemos el primer reflejo de una mente limitada por la percepción personal. Jeremías no dudaba de Dios, dudaba de sí mismo. Él veía su edad, su falta de experiencia, su inseguridad social. Dios veía un profeta de fuego, y esta diferencia de visión es el origen de muchas batallas mentales en los llamados. Nos vemos pequeños, torpes, inadecuados, mientras Dios nos ve capacitados, ungidos, necesarios, pero Dios no se rinde ante nuestras excusas. Él responde con autoridad: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios no discute con tu mente rota. Dios la corrige con su verdad. Y esa verdad empieza con una orden. No digas, ¿te das cuenta? Tu sanidad mental comienza cuando cambias el lenguaje interno, cuando dejas de repetir lo que tu miedo dice y comienzas a repetir lo que Dios declara. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. El llamado nunca viene sin oposición, pero tampoco viene sin respaldo. Dios nunca envía sin prometer su presencia. Luego ocurre algo poderoso. Extendió Jehová su mano, y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eso es restauración mental. El mismo que dudaba de su capacidad para hablar, ahora lleva la boca tocada por el cielo. Dios sana lo que tú creías que era tu defecto, y lo convierte en tu herramienta principal. Cuando tu mente pelea con tu misión, aunque Jeremías recibe un llamado glorioso, su ministerio es marcado por el rechazo. Profetizaba y nadie le escuchaba. Anunciaba destrucción y se burlaban. Llamaba al arrepentimiento y lo querían matar. Predicaba bajo amenaza, servía bajo escarnio, lloraba mientras obedecía, y esa mezcla de obediencia y dolor empezó a fracturar su mente. En Jeremías 15:10 vemos una confesión desgarradora. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y de discordia para toda la tierra. Ni he prestado, ni me han prestado. Sin embargo, cada uno de ellos me maldice. Aquí no habla el profeta, habla el humano, el Jeremías que está cansado, el que no entiende por qué hacer lo correcto le cuesta tanto, el que no puede más, con los pensamientos de frustración. ¿Alguna vez sentiste que tu obediencia te estaba destruyendo emocionalmente? Jeremías, sí. Y Dios no lo descarta.
no lo silencia, no lo reemplaza. Dios le responde con esperanza. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Jeremías 15:19. ¡Qué palabra tan profunda! Dios le dice, sí, estás quebrado, sí, estás herido, pero si regresas a mí desde tu cansancio, yo te voy a levantar, y vas a hablar como yo, vas a pensar como yo, vas a ver como yo. Eso es restauración mental. No se trata de negar tu dolor, se trata de llevarlo a Dios y dejar que Él lo transforme en fuego. El día que Jeremías quiso renunciar en el capítulo 20, Jeremías explota emocionalmente. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada vez que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Aquí vemos a un hombre al borde del colapso. Ya no puede seguir, ya no quiere predicar, ya no tiene fuerza emocional para continuar. Es un suicidio del llamado. Pero entonces ocurre lo inexplicable. Pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías no fue sostenido por motivación humana. Fue sostenido por una llama interna que ardía más fuerte que su quebranto. Dios había sembrado una palabra más fuerte que su depresión, una visión más poderosa que su frustración, una presencia más intensa que sus pensamientos destructivos. Esa es la clave para tu restauración mental. No se trata solo de cambiar pensamientos negativos. Se trata de encender un fuego que los consuma. Cuando Dios te sana a través de lo que dices la mente, se transforma no solo con lo que piensas, sino con lo que declaras. Por eso Dios le decía a Jeremías, habla lo que yo te diga. No temas. Proclama. Declara. Anuncia. Cada vez que Jeremías abría la boca para proclamar juicio, algo en su interior se alineaba con la verdad. Y aunque era doloroso, era liberador. Así también tú. No calles tu verdad. No te encierres en tu cabeza. No escondas tu angustia. Háblala con Dios. Profetízala con fe. Declara lo que Dios dice, aunque no lo sientas, porque cada declaración de fe es un golpe contra la mentira que habita tu mente. El Dios que te conoce mejor que tu mente, Jeremías, dudó muchas veces de sí mismo, pero Dios nunca dudó de Jeremías. Tu mente cambia, tu estado emocional fluctúa, pero el pensamiento de Dios sobre ti es constante. Él sigue creyendo en tu llamado. Él sigue apostando por tu voz. Él sigue confiando en que tu boca será su instrumento. Él sigue viendo en ti un profeta. Y eso es lo que sana la mente de un siervo herido. Recordar que no fuiste tú quien se eligió. Fue Dios quien te conoció. Antes de nacer, aplicación profunda para tu vida. Hoy Jeremías eres tú. Cuando dudas, cuando lloras, cuando nadie te entiende, cuando tus pensamientos te traicionan, cuando quisieras dejar todo, cuando tu alma grita, basta, pero tu espíritu arde, no puedo parar. Esa tensión no te descalifica, te humaniza, te moldea, te fortalece, y si llevas años peleando contra tus pensamientos, hoy el Espíritu Santo te recuerda, tú eres mi profeta, tú no naciste por accidente. Yo puse mi palabra en ti, y aunque tiemble tu mente, tu llamado permanece. Declaraciones de sanidad para tu mente haz. Estas declaraciones con fe. Repítelas, escríbelas, créelas. Mi identidad no la define mi miedo, la define Dios. Mis pensamientos no tienen la última palabra, la tiene el Espíritu Santo. Soy llamado, aunque a veces me sienta débil.
Mi boca será instrumento de sanidad para otros, incluso cuando yo mismo esté luchando. La palabra de Dios arde en mí más fuerte que mi angustia. Dios me restaura mientras lo obedezco. No soy mi pasado, no soy mis crisis, soy lo que Dios dice que soy. Hoy, levántate como Jeremías, llora si tienes que llorar, pero no te detengas. Duda si tienes que dudar, pero no te calles. Tiembla si hace falta, pero sigue profetizando, porque tu mente está siendo sanada, porque tu llamado está siendo reactivado, porque hay un fuego en tus huesos, y ese fuego no se va a apagar. La transformación de Job. Cuando los pensamientos te acusan, pero Dios te justifica, Job fue un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, un modelo de fe. Sin embargo, un día su vida colapsó. Perdió a sus hijos, su salud, sus bienes, su paz. Pero lo más intenso no fue lo externo. Fue la guerra interna que estalló en su mente. Job no entendía lo que estaba viviendo. No entendía por qué Dios guardaba silencio. No entendía por qué su fidelidad fue respondida con tragedia. Y en su confusión, los pensamientos comenzaron a acusarlo. Su mente, antes alineada con la paz de Dios, se llenó de preguntas sin respuesta. Y sus amigos, en lugar de consolarlo, alimentaron la tormenta mental. Algo habrás hecho. Dios no castiga sin razón. Seguramente pecaste. Job no solo tuvo que soportar el dolor físico y emocional, sino que además fue bombardeado por pensamientos de culpa, vergüenza y abandono. ¿Te ha pasado? Cuando estás herido y en lugar de apoyo, recibes juicios. Cuando estás en crisis y tu mente empieza a decirte, te lo mereces. Dios ya se alejó de ti. Nunca volverás a ser el mismo. Pero en medio de todo eso, Job nunca dejó de hablar con Dios. Lloró, se lamentó, protestó, pero siguió buscando al Señor. Y eso fue su mayor victoria, porque la sanidad de la mente no siempre se ve como calma. A veces se ve como persistencia en medio del caos. Y entonces, en el momento más inesperado, Dios habló. No para explicar el sufrimiento, sino para recolocar a Job en su lugar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios no respondió con lógica, respondió con presencia, y eso fue suficiente. Job cayó rendido, no porque obtuvo respuestas, sino porque su mente fue realineada con la grandeza de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42.5. Eso es sanidad mental. Pasar de oír acerca de Dios a encontrarte verdaderamente con Él. Y cuando eso ocurre, todo cambia. El final de Job no fue solo restauración material. Fue restauración de identidad, de visión, de confianza. Porque cuando Dios sana tu mente, puedes volver a vivir sin miedo a perder. Puedes servir sin necesitar aprobación. Puedes caminar sabiendo que ya no eres esclavo del por qué, sino hijo del para qué. El salmista Asaf, cuando tus pensamientos te comparan, pero Dios te recuerda tu herencia, Asaf era un líder de adoración en el templo, un levita escogido, alguien que ministraba la presencia de Dios. Sin embargo, en el Salmo 73, abre su corazón como pocos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Asaf empieza confesando una crisis de fe, no porque Dios fuera malo, sino porque su mente estaba siendo invadida por pensamientos de comparación. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mientras él servía a Dios, otros vivían en placer, riqueza, fama, sin aparente consecuencia. Y esa injusticia empezó a envenenar su pensamiento. ¿De qué me sirve haber limpiado mi corazón? ¿Te ha pasado? Cuando haces todo bien, pero ves a otros avanzar más rápido. Cuando sacrificas por Dios,
Pero parece que los que lo ignoran viven mejor. Cuando tu mente empieza a decir, Dios se olvidó de mí, eso vivió Asaf. Una mente contaminada por él, ellos tienen más que yo. Pero todo cambió con un solo acto. Hasta que entrando en el santuario de Mo, Dios comprendía el fin de ellos. ¡Qué revelación! La sanidad de su mente no vino con lógica, sino con presencia. No vino con explicaciones, sino con adoración. En la presencia de Dios, la comparación desaparece. El resentimiento se disuelve. La envidia pierde poder. Asaf terminó ese salmo con una declaración que refleja una mente transformada. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso es libertad interior, pasar de la queja a la adoración, de la envidia a la plenitud, de la comparación a la herencia. Y tú puedes vivir lo mismo. Si tus pensamientos te están comparando, si tu alma se envenenó sin darte cuenta, entra hoy al santuario de su presencia, porque allí Dios limpia tu mente y te recuerda que no necesitas lo que otros tienen cuando tú tienes al Dios que lo llena todo. Moisés, cuando la inseguridad te habla más fuerte que el llamado, pero Dios responde con presencia. ¿Alguna vez te sentiste totalmente inadecuado para lo que Dios te pidió? ¿Has sentido que no tienes lo necesario, que tus debilidades te sabotean, que otros podrían hacerlo mejor que tú? Si es así, estás en buena compañía, porque así se sentía Moisés, el gran libertador de Israel, al inicio de su llamado. Y su historia nos revela cómo la mente puede convertirse en el mayor obstáculo para vivir los planes de Dios, y cómo solo su presencia puede restaurarla y llevarnos más allá de nuestros límites. Una mente dominada por la inseguridad cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3, no lo encuentra en un púlpito, ni liderando ejércitos, ni en una atmósfera de victoria. Lo encuentra en el desierto cuidando ovejas ajenas, olvidado, exiliado, lleno de culpa por su pasado. Dios lo llama por su nombre. Le revela una misión gloriosa, liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero la reacción de Moisés no fue, «Aquí estoy, Señor». Fue todo lo contrario. Su mente estaba llena de excusas, miedos, dudas. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Esta pregunta lo delata. No duda de Dios. Duda de sí mismo. Y es exactamente lo que nos pasa cuando nuestros pensamientos están gobernados por la inseguridad. ¿Quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo para ser usado por Dios? ¿Quién soy yo para ser líder, padre, madre, intercesor? ¿Quién soy yo para avanzar? Pero Dios no responde con un discurso motivacional. No le infla el ego. Dios simplemente le dice, yo estaré contigo. ¡Qué profundidad! Dios no sana la mente insegura con halagos. La sana con su presencia. Porque cuando sabes que Dios está contigo, lo que eres o no eres deja de importar. Un diálogo con el Miedoa. Pesar de la promesa de su presencia, Moisés insiste en su inseguridad. Pero, ¿y si no me creen? ¿Y si no me oyen? Éxodo 4:1. La mente dominada por el miedo siempre imagina lo peor. Siempre anticipa el rechazo, el fracaso, la vergüenza. Y Dios, con paciencia, responde dándole señales. El bastón que se convierte en serpiente. La mano leprosa que se sana. El agua convertida en sangre. Dios está mostrando que su poder puede fluir incluso a través de una mente limitada, que no necesita perfección, solo obediencia. Pero Moisés sigue resistiendo. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10.
Aquí vemos el núcleo de su lucha mental, la autoimagen distorsionada. Él se ve torpe, incapaz, inferior, y así como él, muchos creyentes siguen repitiendo palabras de autocondena. No soy bueno con la gente. Soy muy nervioso. No sé hablar. Siempre fracaso. No tengo lo que se necesita, pero escucha lo que Dios le responde. ¿Quién dio la boca al hombre? No soy yo, Jehová. Ve ahora, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Eso es restauración directa del cielo. Dios no solo te llama, también te forma. Dios no solo te envía, también te acompaña. Cuando tu mente bloquea lo sobrenatural a pesar de todo esto, Moisés suplica, te ruego, Señor, envía a otro. Aquí la mente de Moisés rechaza su llamado. Prefiere huir que creer, prefiere esconderse que exponerse, prefiere ceder su puesto a otro que enfrentar su temor, y eso entristece a Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, no porque tuviera miedo, sino porque no creía que Dios pudiera usarlo a pesar de ese miedo. Sin embargo, aún en su enojo, Dios sigue con él. Le da a Aarón como ayuda, le da instrucciones, le da respaldo. Porque aunque tu mente quiera rendirse, Dios no rinde su propósito sobre ti. Caminando con una mente en proceso, Moisés obedeció. Fue a Egipto, confrontó a Faraón, vio milagros, guió a millones, pero su mente no fue transformada de un día para otro. A lo largo de su vida, vemos cómo dudó, se frustró, se enojó, clamó por morir, se agotó, pero también habló cara a cara con Dios, intercedió por un pueblo rebelde, vio el mar abrirse, golpeó la roca y brotó agua, subió al Sinaí y recibió la ley, fue transformado en el monte de la presencia, una mente en proceso, pero sostenida por la gloria. Aplicación para ti hoy sí. Como Moisés has pensado que no puedes. Si sientes que tus pensamientos te sabotean cada vez que intentas avanzar, hoy el Espíritu Santo te dice, no digas, no puedo. No digas, no soy suficiente. No digas mejor que lo haga otro, porque Él está contigo. Él te dará palabra. Él se glorificará a través de tu debilidad. Hoy tu mente no define tu destino. La voz de Dios lo hace. Declaraciones de sanidad. Para mentes inseguras, decláralas con fe. Dios me llamó antes de que naciera. Mis debilidades no anulan el propósito de Dios. Mi lengua será instrumento de poder, no de temor. Dios estará con mi boca, con mis pasos, con mis decisiones. La presencia de Dios me da seguridad donde mi mente me limita. Ya no digo no puedo. Ahora digo, Dios lo hará en mí. Mi identidad no está en mis temores, sino en mi llamado. Moisés fue un libertador, pero primero fue un hombre lleno de dudas. Y aún así, Dios lo usó. Y Dios te usará a ti también, no porque seas el más preparado, sino porque Él estará contigo. Y donde su presencia va, el miedo retrocede, y donde su voz habla, la mente se alinea. Hoy llegaste hasta el final, y eso, amado hermano, no es común, no es casualidad, es señal de propósito. Vivimos en un mundo que no soporta lo largo, que se rinde en el segundo párrafo, que abandona a mitad del proceso. Pero tú no. Tú decidiste quedarte, escuchar, abrir tu alma. Tú elegiste exponerte a la verdad de Dios, aunque duela, aunque remueva heridas. Y eso te hace diferente, eso te hace elegido. Hoy atravesaste historias bíblicas que no son solo relatos antiguos, son espejos espirituales. Vimos cómo Dios trató con mentes rotas, con pensamientos oscuros, con almas desgastadas, y en cada caso no hubo juicio, hubo restauración, no hubo rechazo, hubo encuentro, no hubo abandono,
Hubo propósito. ¿Sabes por qué llegaste hasta aquí? Porque el Espíritu Santo quiso sanarte de raíz, no solo aliviar tus síntomas, no solo consolar tus emociones, sino arrancar de ti los pensamientos que por años te han hecho vivir limitado, triste, atado. Y si este mensaje fue para ti, si sientes que cada palabra hablaba directamente a tu mente, quiero que hagas algo muy especial. Comenta esta frase aquí abajo, como acto profético y de compromiso con tu libertad. Mis pensamientos ya no me dominan. Ahora mi mente pertenece a Cristo. Quiero que esa frase se convierta en una señal visible de los que fueron tocados, transformados y marcados en este encuentro. Déjala escrita como un testimonio y como una bandera espiritual que dice: yo pasé por el proceso y salí renovado. Además, si este video te tocó, compártelo. No por marketing, por misión. Porque así como tú fuiste sanado, otros necesitan urgentemente esta palabra. Cada vez que compartes este contenido, estás abriendo una puerta de esperanza en mentes que hoy mismo están pensando rendirse. Personas con pensamientos de suicidio, jóvenes atrapados en la ansiedad, madres al borde del colapso emocional, hombres destruidos por la culpa, adolescentes esclavos del miedo y la comparación. Tú puedes ser puente de restauración para ellos. Tú puedes ser canal de vida. Tú puedes ser instrumento de paz. Pero si no lo compartes, si lo guardas solo para ti, estarás dejando que otros vivan lo mismo que tú acabas de ser libre. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Pero no solo por contenido, suscríbete por cobertura, porque necesitas seguir nutriendo tu mente con verdad. Porque este canal es parte del mantenimiento espiritual que tu alma necesita para no volver atrás. Hay quienes no tienen iglesia, no tienen un pastor, no tienen consejería, y este espacio se ha convertido en un refugio real para miles. Sé parte activa de esto. Dale me gusta, comenta, participa en cada video. No mires como consumidor, mira como discípulo, como parte del cuerpo. Y por último, quiero dejarte esta reflexión final. Tu mente no es un campo de guerra perdido, es un jardín que Dios quiere volver a regar. Y si te dejas podar, limpiar, reordenar, verás cómo brotan flores donde antes hubo cenizas. Verás cómo florecen promesas donde antes solo crecían temores. Tú puedes vivir con una mente sana. Tú puedes pensar como hijo y no como esclavo. Tú puedes dormir en paz, caminar en gozo, hablar con fe. Tú puedes ser libre de ti mismo. Y eso, amado oyente, eso es el milagro más glorioso que Dios puede hacer. Renovar tu mente para que vivas su voluntad agradable y perfecta. Has llegado al final y por eso mereces ser honrado. Muy pocos llegan hasta aquí. Muy pocos tienen el corazón y la sed que tú mostraste. Te pido que escribas otra frase en los comentarios, como señal de que tú eres parte del remanente fiel. Dios tocó mi mente y nunca más volveré a pensar igual. Esa será nuestra forma de identificar quiénes son los que verdaderamente caminan con hambre espiritual. Yo los leo, yo los oro, y creo que el cielo ya escribió tu nombre en la lista de los que no se conforman, sino que se transforman. Ahora te invito a quedarte en quietud unos minutos más. No cierres el video, no interrumpas el momento. Simplemente permanece, respira, agradece y deja que el Espíritu termine lo que comenzó. Habla con Dios. Dile gracias por tu mente, entrégale tus pensamientos, ríndele tus ideas y ábrete a su voz, a su verdad, a su sanidad, porque hoy algo en ti fue restaurado para siempre. Amén.